Vamos a hablar del líder que Dios necesita, que necesita en estos días difíciles, interesantes y decisivos. Está basada en uno de los personajes más simpáticos de la Biblia hebrea, es Nehemías, hijo de Elías, perteneciente a la tribu de Judá, pero nacido en Babilonia durante la cautividad. En Susa, bajo el dominio de Persia, y siendo rey Artajerjes I Longímano, por allá por el año 444 a.C., cuando ocupaba el cargo de copero del rey, consiguió permiso para visitar Jerusalén y realizar la famosa obra de reedificar las murallas de la santa capital, siendo a la vez, según mi modesto pensar, el restaurador de la vida nacional del pueblo judío. Nehemías es el líder que gana nuestras simpatías, porque se identificó con las aflicciones de su pueblo, por su noble desprendimiento, espíritu de sacrificio, valiente, hombre despierto, sabio y prudente, generoso hasta el extremo, paradigma de patriotismo, dotado de incomparable resistencia para culminar las empresas más arduas. Este mensaje va dirigido a los pastores, misioneros y líderes en general. Este primer mensaje se titula Identificado con la aflicción de su pueblo. Se basa en el capítulo 1, versos 1 al 10. En este trozo de la Escritura se nos narra que un hermano de Nehemías de nombre Ananías vino de Jerusalén y le contó de las calamidades de los judíos, de la muralla derribada y de sus puertas consumidas por el fuego. Entonces escribe Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Versículo 4. Su oración de contrición incluye confianza en las promesas de Dios, y encomienda la empresa de ir a Jerusalén en procura de remediar los males que sufren sus paisanos. Al considerar el dolor que experimentó este líder por la aflicción de sus hermanos, podemos preguntarnos cuántos cambios maravillosos se operarán por el poder de un amor tan profundo y acendrado. Si tuviésemos sentimientos tales que nos constriñan a remediar los males de la obra del Señor. Primeramente, Nehemías investiga la suerte de sus hermanos en Judea. Él se encuentra sumamente cómodo cerca del rey. Sin embargo, no es indiferente con los azares de su pueblo. No quiere ignorar su situación, se preocupa por ello. Él no es como el ministro que pasa sus largas horas en su escritorio, disfrutando de las comodidades del hogar y gozando de abundantes actividades sociales. No es como el ministro que le decía a sus feligreses que no le hablaran de necesidades en los hogares, porque él no tenía tiempo para ocuparse de esas cosas. Por otra parte, hay ministros que todo lo ven color de rosas, aunque sus congregaciones estén muertas en espíritu, o vivas en pecados de la carne o del mundo, y por lo mismo se están extinguiendo. Sin embargo, presumen optimismo, inmensa fe en Dios para proclamar avances y triunfos. Por eso se les ve sonrientes, riendo y chisteando, cuando debieran estar ayunando con dolor en el corazón y lágrimas en los ojos. También hay los obreros que en vez de preocuparse, lo que hacen es culpar a los hermanos por las malas condiciones. Los que atribuyen los fracasos a la falta de medios, de recursos, de dinero para tener todo lo necesario para la iglesia. Los que regañan a los creyentes cuando debieran condolerse de ellos. La verdad es que, generalmente, el responsable de la mala situación de la iglesia no es otro que el pastor. Así lo apunta la Escritura: será el pueblo como el sacerdote. Oseas 4:9. Si el ministro se preocupa en el amor de Cristo por su iglesia, ella se levantará. Vemos cómo sufre Nehemías por la triste condición de su pueblo. Ruina material, inseguridad estando a merced de los enemigos, pues las murallas estaban en el suelo, afrenta, vergüenza, y todo como consecuencia de su ruina espiritual.
Muchas congregaciones también exhiben mucha tristeza, pobres, arruinadas material y espiritualmente, con ofrendas miserables, inundadas de enfermedades, colmadas de desaliento, irritadas, agobiadas de angustias, destrozadas por iras, enojos, egoísmos, pecados de toda índole. Cuánta falta hacen hombres dotados de la pasión de nuestro Maestro y del poder de Dios para hacer frente a estas horribles necesidades. Ahora, fijémonos en lo primero que hace Nehemías: orar, ayunar. Su oración fue humilde, reconociendo el pecado de Israel. Se identifica como si él mismo lo hubiera cometido y se constituye en defensor, apelando a la misericordia de Dios. Qué distinto a lo que hacen ciertos pastores cuando la iglesia está en bancarrota. Diligencian la venida de un gran predicador, o planean unos conciertos que atraiga gente, o promueven unas fiestas sociales. No hay nada más poderoso como la oración de humillación, consecuente con la santificación, oración de fe que honre a Dios, reconociendo que es el instrumento, el arma para vencer a Satanás en unión con el Todopoderoso. Querido consiervo, si te encuentras helado por el desaliento, busca al Señor. Abreva en la pasión de Cristo, sigue el ejemplo de Nehemías y ponte en las manos del Señor para levantar las murallas de tu iglesia.